no hubiera sido posible si no hubiera sido así de entradora en el mensaje, de agresiva, es decir, como decimos acá, de una, para encontrarnos, porque no hubiera resultado. De todas maneras, te repito, te voy a explicar de qué se trata. Esto no se trata de ningún movimiento raro, no se trata de nada, para que estés tranquilo. Lo que quiero comentarte es si comienza a narrarle su historia. Le narra su historia, cómo empezó y cómo entra en el mundo esotérico. Cuando topa el mundo esotérico, él hace ahí un clic porque él después revela que efectivamente había tenido algunas experiencias, de esas experiencias que todos vivimos alguna vez, ¿no? Todos hemos pasado alguna vez por este tipo de experiencias y comienza a compartir, pero él se da cuenta que el nivel de experiencia de ella era a otro nivel, entonces él prefiere callarse y solo escucharla. Entonces ella comienza a relatarle el dato. La capitana comienza a decirle, mira, primero es por esto, le comienza a contar su historia, cómo llega, es una historia muy larga, esto hay que resumirlo. Entonces, cuando él interviene dice, sí, efectivamente, sabes que a mí también me han pasado estas cosas, pero ¿por qué tiene ese nivel de importancia? Entonces aquí viene el primer hecho, que a él, aquí es donde cambia la vida totalmente, porque él le dice, ok, acepto, ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué es lo que tienes que enseñarme? Quiero saber para qué y por qué. Y ella le dice, ok, estira tu mano izquierda. Entonces él estira la mano izquierda, le dice, dobla la mano hacia adelante, como que quieres que se te acalambre el brazo. Tenle ahí. Y ella le toma la muñeca y hace un movimiento que él no explica bien cómo fue, pero el rato que le abraza la muñeca de él y le toma con las dos manos y le dijo que cierre los ojos, el momento que cerró los ojos y ella toma sus manos y hace un movimiento, él se transporta visualmente hacia, hacia zonas exóticas, antiguas. Él al principio no sabía si estaba en el desierto del Sahara, cerca de las pirámides, en algún templo. No se ubica, pero está en una zona muy antigua, porque ve la gente de esa época. Eh, Claramente es una tribu que tiene que ser en climas muy bajos y desérticos, porque son morenos, más o menos como los Tuareg del África, más o menos. Entonces, y ahí se ve él conversando con una persona y que conversaban efusivamente y que sí, que tenemos que hacer esto y vamos a hacer esto y era una efusividad en la conversación y de repente él regresa y ella le pregunta, ¿viste? Y él dice, sí, o sea, y ella le dice, ¿qué es lo que crees que viste? Le comienza a explicar y le relata al detalle y ella le dice, sí, precisamente nosotros ya nos conocemos de esa época. Dejamos muchas cosas inconclusas que la tenemos que concluir ahora. Entonces él, animado, excitado por el momento, sobreestimulado, le dice, sí, sí, ¿de qué se trata? ¿Qué hay que hacer? O sea, él reconoce que la persona con la que está conversando es ella, pero están en otras vidas. Indistintamente de qué parentesco hayan tenido, en ese momento no les interesa. Saben que hay algo inconcluso y saben que hay algo que les llamó a unirse y que tienen que hacer. Entonces ella le vuelve a repetir, te planteo esta cuestión, vamos a revivir esa misión y te pregunto si estás dispuesto sí o no. Esto implica, va a haber muchos cambios, obviamente. Eh, no vamos a alterar nada de nuestras vidas. Van a haber cambios fundamentales en cuanto a que va a haber otra información que te puede cambiar tu mentalidad. No vamos a cambiar nuestras vidas para nada. Tú sigues enfocado, no vamos a dañar tampoco nuestras vidas. Tú sigues enfocado en tu vida profana, civil, normal, en todas las metas que tienes. Yo tengo las mías, pero vamos a trabajar en conjunto y paralelo en esto hasta donde lleguemos. Te propongo eso. Nuevamente, ¿aceptas o no aceptas? Formalmente, sí. Él le dijo, sí, acepto. Ok, empezamos. Entonces ellos cuentan que ahí empieza una de las aventuras más espectaculares porque ella comienza a transmitirle ciertos rituales, ciertas fórmulas mágicas, llamémoslo así, para eh, no era concretar cosas específicas, sino que al principio no estaba claro de parte de él si es que era una metodología espiritual. No encontraba ahorita al principio mucho sentido porque implicaba que ellos
pedían permiso rápido. Ella, bueno, tenía mayor flexibilidad laboral porque tenía su propio negocio, lo manejaba a medio tiempo, tenía la gente, podía disponer de mayor tiempo. Para él era dificultoso porque tenía un horario, una carga de trabajo muy intensa, tenía que organizarse muy bien, por ejemplo, para si es que una vez a la semana tenía que verse 1 hora, 2 horas, él tenía que planificarlo muy bien. Así que comenzaron a agendar de esa manera. Dijeron, ok, cada 3 semanas, si no recuerdo mal, habían planificado en verse, por ejemplo, un sábado tarde, ¿ya? Ella tenía familia, él tenía sus compromisos laborales también y profesionales, que tenía que cumplirlos con anterioridad, zanjarlos, dejarlos bien, ella organizarse, entonces se veían. Eh, Se encontraban, ella le participaba en formación y luego comenzaron con ciertas prácticas. El tema es que fueron aprendiendo, fueron entrando más en confianza, generaron una amistad muy sólida, cumplieron su palabra de no involucrar nada de su vida civil, profana, que involucre cambios en sus vidas personales. Él la respetó, ella la respetó, generaron una imantación tal que dijeron, bueno, esto está llegando a otros niveles, porque practicaban, hacían ejercicios ritualísticos, ella generaba un manual, anotaba, tenía una especie de bitácora, anotaban todo, y hacían un diario, tal día, tal hora, nos reunimos, decimos esto, y fueron sacando las conclusiones, lo que realizaban, hasta que un día se fue configurando este ritual de tal manera, que un día lograron hacer algo, y aquí es donde empieza la segunda etapa de esta fase intensa que empezaron a vivir. Ellos logran descifrar que había un ritual que tenían que hacerle los dos, sentados espalda con espalda, en un espacio que ellos tenían que preparar. Me demoraría mucho detallando eso y sería una explicación muy amplia. El tema es que logran hacer como un mapeo de una prefiguración que tenían que hacerle en el piso. Ellos tenían que sentarse en el centro espalda con espalda, se cruzaban los brazos como cuando jugamos en educación física a las jaladas, se cruzaban los codos así y comenzaban, y era un movimiento ritualístico, una ceremonia, no recuerdo bien si en base a conjuras, bueno, el tema es que era muy completo. El asunto es que comienzan a imantar, entonces ellos deciden en esa época poner cámaras contrapuestas en ángulos específicos para grabar, para tomar fotos y cosas así. En el transcurso de los ejercicios, van viendo que efectivamente van habiendo presencias medias extrañas en el sitio donde trabajaban. Luego de una vasta investigación y ejercicios y prácticas, ellos evidencian que todo lo que estaban haciendo era para tener contacto con alguien, para hacer algún contacto con alguna entidad, pero ellos sabían que esta entidad, sea lo que sea, era una entidad muy fuerte, era una entidad muy elevada y que tenían que prepararse para ese contacto. Entonces ellos descifraron que su misión era única y exclusivamente eso. Hasta que un día logran algo, entran nuevamente en la práctica. Para esto un detalle interesante, acuérdense que ella es casada, entonces ella tenía que ver horarios en los que no podía faltar mucho a su hogar. Tenía un esposo y sus hijos y no podía pues ponerle tampoco como estas cosas no las compartía con nadie, él tampoco, y estaban en un mundo muy delicado en cuanto a estos temas, una sociedad muy estricta con estos temas. Ellos siempre prefirieron dejarlo muy para ellos, que esto era un secreto de ellos. Entonces ella tenía que ver los horarios y todo para programar, así que ella dice, bueno, lo vamos a hacer en mi casa. Entonces preparan en su casa y claro, tenían que esperar un momento en el que el esposo de ella no esté, pues para hacer las prácticas. Pero eso podía generar también sospecha porque en el sitio donde vivía siempre hay el que observa, el que entra en chismes y cosas por el estilo. Así que dilatan la experiencia. Me invento, no recuerdo muy bien, pero en vez de hacerle 2 veces por semana, por ejemplo, comenzaron a hacer una cada 3 semanas, ¿sí? Lo dilataron de esa manera, para estar tranquilos, para no llenarse mucha efusividad tampoco, para no desconcentrarse de las cosas que tienen que hacer, porque ellos estaban claros que
lo que estaban descubriendo era fabuloso y fantástico, pero no podían dejarse absorber de eso porque les iba a distraer de su vida material, de su vida, de su progreso físico, es decir, de la vida normal. Y ellos no querían eso. Y estaba perfecto. Hasta ahí uno dice, estamos de acuerdo, porque es un objetivo claro y tienen todo el panorama claro.